Desde la investigación Palabras y Sociedad, un trabajo de experiencia sociolingüístico, se parte de que la lengua es la representación interna del mundo realizada por el hablante al encontrarse inmerso en un grupo social, ¿no? Con ella el hombre clasifica, construye, denomina sus relaciones con el entorno. Son las palabras las que nos permiten conocer las intersubjetividades y crear los vínculos sociales, y es el acervo léxico, es la forma de producción lingüística que mejor reflejan las acciones y las percepciones del mundo por parte de los hablantes, ¿no? Los pensamientos, las necesidades, los dilemas, las actividades, los deseos que se viven a través de las palabras, pues es la forma en que tenemos como relacionarnos con el mundo, ¿no? Estas se enmarcan dentro de la vida real y del hombre, que confieren una identidad especial con los diferentes grupos sociales como la clase, el género, el oficio, la edad. Pues bien, esto es lo que la investigación pretende desde un principio, y es como de alguna manera reconocer el uso lingüístico de los hablantes, cuáles son las palabras, en este caso verbos y sustantivos, que identifican a los respectivos grupos sociales en su ideología y en sus actividades diarias, para determinar las diferencias cuantitativas y cualitativas existentes y descubrir desde un análisis semántico en el nivel de los referentes léxicos qué relación existe entre el uso de la lengua y la condición sociocultural de los hablantes de una determinada región, ¿no? O de un determinado sitio. La investigación se desarrolló a partir del corpus del trabajo El español hablado en Bogotá, relatos semilibres de informantes pertenecientes a 3 estratos sociales. Este corpus, por ejemplo, lo recogieron los diversos investigadores del Departamento de Dialectología del Instituto Caro y Cuervo. Fueron ellos quienes se encargaron de hacer el trabajo, ¿no? Y los relatos tienen aproximadamente una duración de 1 hora cada uno. En total son 30 las grabaciones que se hicieron, y los informantes de los cuales obtuvimos la información representan los diversos grupos sociales y están dedicados a diferentes oficios, desde profesiones hasta personas que están en condición de desempleo. La investigación está inscrita en el marco sociolingüístico de la sociolingüística variacionista, concretamente de la sociosemántica, y como tema está delimitada a partir de 2 variables independientes del género y la clase social, que me permitían o me permitieron establecer las posibles diferencias y similitudes entre lo que hacen y dicen los hombres y las mujeres de Bogotá cuando estos están unidos, cohesionados o distanciados por la clase social. Para establecer dichas diferencias de similitudes se analizan o analicé 2 variables dependientes, los verbos y los sustantivos, puesto que estos 2 son los núcleos del sintagma oracional que condensan en su mayor, que condensan la información, ¿no? En mayor medida, o el significado de la oración. Eh, el proyecto de Palabras y Sociedad, como experiencia desde el punto de vista lingüístico, no pretende plantear formas lingüísticas correctas o incorrectas que pertenezcan a un determinado grupo social, a un determinado estrato social, como un paradigma de uso de lo que es correcto o incorrecto, ¿no? Lo correcto desde esta perspectiva no es lo prestigioso, sino aquel registro que resulte funcional para el hablante dentro del grupo social. Es decir, que le permita o que le genere una cohesión y una unidad, y que le permita comunicarse efectivamente como grupo, y que se vuelva, que le permita sentirse parte del grupo, ¿no? Por tanto, la muestra seleccionada y analizada constituye un material súper útil que permite reconocer, por ejemplo, al otro en una colectividad a través de las palabras, comprobar cómo las diferencias entre los grupos están demarcadas por los usos lingüísticos, y legitimar de alguna manera el estudio de la lengua desde la realidad concreta del uso a partir de la misma, o de la actuación lingüística, que es lo que todos conocemos, más conocido como el habla, ¿no? Era mi intención. En consecuencia, pues resulta muy importante verificar por medio de la disciplina sociolingüística si las diferencias sociales trascienden del sistema económico, de los sistemas económicos de producción, del género, de la educación,
trasciende de los medios económicos hacia el sistema lingüístico, si proviene de allí. Por ejemplo, según Francisco Moreno Fernández, perdón, los estudios sociosemánticos se relacionan con el uso alternante de las formas lingüísticas en unas condiciones lingüísticas y extralingüísticas determinadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se pretende explicar la relación que hay entre la comunicación y las formas lingüísticas utilizadas. Y de esta manera, por ejemplo, dar cuenta del papel que cumple la lengua en los hechos comunicativos. Bueno, finalmente, pues en los hechos comunicativos, ¿no? Lo anterior que exige un análisis de unas variables independientes que deben ser interpretadas cuantitativa y cualitativamente. Y para ello, entonces, para conseguir esto, pues me planteé 3 objetivos en términos generales y era reconocer al otro en una colectividad a través de las palabras. Luego comprobar cómo las diferencias entre los grupos están marcadas por los usos lingüísticos. Y finalmente, hacer una legitimación del estudio de la lengua desde la realidad concreta del uso a partir de la misma o de la misma actuación lingüística, es decir, a partir del habla, alejándonos del contexto académico donde se suele estudiar la lengua. Bueno, la metodología que utilizo es la descriptivo-interpretativa. ¿Por qué? Porque es que esta me permite dar cuenta del problema entre forma y función e implica el uso de herramientas estadísticas y computacionales que me permiten describir, comparar y generalizar, evaluar y descubrir patrones de coaparición de las estructuras lingüísticas de acuerdo, por ejemplo, con los factores sociales. Entonces, eso era importante. Entonces, para dar inicio, por ejemplo, a la investigación y comenzar a desarrollar todo esto, pues partí de esta hipótesis y es las clases sociales de la ciudad de Bogotá tienen estilos de vida diferentes que se reflejan en el uso del sistema lingüístico y específicamente en el nivel del léxico en cuanto a las frecuencias de empleo y de contenido referencial de los vocablos dentro de la comunicación cotidiana. Para este análisis cuantitativo se utilizó el programa LES, es un programa específico pensado en la lingüística variacionista, creado por el Colegio de México y creado para desarrollar específicamente este tipo de estudios. El programa permite hacer un conteo léxico y una clasificación de palabras del corpus de acuerdo con la categoría gramatical. Esta información hace posible establecer estadísticas de frecuencia de empleo de cada uno de los vocablos según las variables establecidas. Recordemos que dije anteriormente que eran género y clase social y verbos y sustantivos. Los datos numéricos fueron interpretados desde una perspectiva semántico-social y estos pusieron de manifiesto las implicaciones que presenta una comunidad específica. La extensión general de los relatos. En esta publicación se recoge material grabado de los diferentes barrios de Bogotá, visitados por los entrevistadores y por los investigadores del Instituto Caro y Cuervo, y nos muestran una variedad de los informantes, de los diferentes estratos sociales, diferente edad, diferente género, pero para esta investigación solo tomé en cuenta el estrato alto y el estrato medio. Cada grabación por cada hablante tiene una duración aproximadamente de 1 hora y los temas de las entrevistas se relacionan con diferentes actividades a las que, por ejemplo, a las que se dedica mayor tiempo de su vida, la situación en la que viven, la situación social del barrio, qué situación viven de inseguridad, de seguridad. Y yo aquí, de las 30 entrevistas que se recogieron, solo trabajé 16, 8 para el estrato alto y 8 para el estrato bajo, 4 hombres y 4 mujeres para el estrato alto bajo y 3 mujeres y 2 hombres para el estrato medio, porque la recolección, el corpus que tenía, no era equivalente, no había el mismo número de relatos entre hombres y mujeres exactamente correspondientes al mismo estrato. Entonces, para ello, pues, intenté hacer una distribución más o menos equitativa, ¿no? Entonces, el total de las entrevistas corresponde a 960 minutos de grabación y los textos principalmente primero fueron procesados por el programa
el cual me calculaba la frecuencia de aparición de cada palabra, es decir, el número de veces que se utiliza ese vocablo dentro del corpus. El programa me permitía ver el total de tipos léxicos total de cada palabra, los vocablos, la densidad léxica, la desviación estándar, la varianza y la media y la frecuencia total. Igualmente, ofrece una tabla, al final ofrece una tabla del contenido de todas las palabras organizadas de acuerdo con la categoría gramatical establecida en el primer momento, ¿no? Dentro de las conclusiones a las que pude llegar es que, que se desarrolló la investigación sobre los referentes léxicos empleados por los hombres y las mujeres de clase alta y baja de la ciudad de Bogotá, se pudo establecer que la variable, por ejemplo, clase social, aporta claras diferencias en el uso lingüístico de los hablantes. Sin embargo, el léxico oscila entre lo heterogéneo y lo homogéneo. Los hablantes se constituyen como un grupo clase diferenciado, mas no aislado. Por tanto, la diferencia no radica en el condicionamiento lexical, sino en la frecuencia de empleo de los vocablos. ¿Qué quiere decir esto? Cada grupo social conoce el léxico que tiene disponible, del cual asirse para hablar, ¿no? Del cual selecciona los vocablos que le son útiles dentro de su propia red social. Por ejemplo, la sociedad colombiana en este tipo de clases de representación social, en la clase alta y baja, está altamente diferenciado. ¿Eso cómo se revela? En factores como la diversidad léxica. O sea, la clase social alta presenta una mayor variedad de vocablos y podríamos decir de vocablos no perceptibles, mientras que la clase social presenta mayores frecuencias con menores palabras. Otra de las conclusiones a las que se llegó es que al clasificar los vocablos en perceptibles y no perceptibles, se encuentra, por ejemplo, eso, que la clase social manifiesta un mayor uso de vocablos no perceptibles. ¿Qué nos indica esto? O más bien, ¿qué nos sugiere? Que hay una reelaboración del entorno, puesto que no se nombran las cosas como se perciben, sino como los hablantes las interpretan. Y eso es muy interesante. Mientras que, por ejemplo, la clase baja apela a vocablos perceptibles en la medida en que nombran lo inmediatamente concreto. Sin embargo, lo menos densidad léxica, más frecuencia de aparición. Por otro lado, la clase social alta, los intereses en los que se agrupan semánticamente están relacionados o en torno a las instituciones, a las funciones. Esto implica hacer una lectura de las condiciones del país e involucrarse, por ejemplo, en las decisiones que orientan la vida social, económica, política del país, mientras que la clase baja presenta especial atención a las relaciones interpersonales y al mejoramiento o se centran en el núcleo familiar y de igual manera sus acciones propenden como por un mejoramiento, un anhelo de una mejora de la condición de vida. Muchas gracias.